si ya me dio la autorización. Ya me dio la autorización. Adelante. Como 40 minutos, 40, 45. Acuérdense la foto por aquello. Ya pueden conectarse. Ok, muy buenas noches. Mi nombre es Sandra Arauz, he sido letrada de la Sala Constitucional. Tengo una trayectoria de 25 años de ser abogada, litigante y notaria pública. La materia de familia, pues lo que me solicitaron era relacionado con la legislación costarricense, relacionado con la materia de familia, básicamente. No sé si ustedes conocen, pero ahora el 8 de octubre inició un nuevo Código Procesal Civil. Creo que hay abogados, ¿verdad? Aquí. Ah, perfecto. Hay un nuevo Código Procesal Civil que es el que continúa regulando lo que son los procesos correspondientes judiciales relacionados con la materia de familia. También tenemos el proyecto en la Asamblea Legislativa, un nuevo Código Procesal de Familia. Lo que pasa es que creemos que por ahí del 2020-2021, pensábamos que iba a ser el próximo año, pero lo vemos bastante difícil de que se apruebe por parte de la Asamblea Legislativa. Entonces, lo que es materia de familia, a diferencia de otras materias del derecho, otras ramas del derecho, pues se regula con el Código Procesal Civil. La mayoría de esos procesos, estamos en derechos humanos, se quisiera que fueran procesos sumarios, pero en realidad, si alguno de ustedes ha conocido algún proceso en materia de familia, cualquiera que este haya sido, lamentablemente duran años, con suerte 2, y a veces hasta 6, 7 años. Uno llega a los juzgados o llega al despacho del juez, tienen cualquier cantidad de expedientes y expedientes desde hace varios años atrás. ¿Por qué sucede esto? Porque sería una protección a los derechos humanos con respecto a la familia, y qué más que el acceso a la justicia. Y el problema que se da es por la cantidad de trabajo en los diferentes despachos judiciales, como muy bien lo decía el señor antes, en esos super mega despachos. Entonces cubren grandes territorios y entonces eso termina por una gran cantidad de expedientes. El asunto más lamentable acá es que, si bien es cierto, las familias pueden acudir a la defensa gratuita, a la defensa pública, o se encuentra también el INAMO, que ahora les hablo un poquito de esa institución, pueden obtener ayuda, pero siempre terminamos en lo mismo, en unos procesos sumamente lentos. ¿Por qué? Bueno, porque presentan la demanda, viene la contestación, se le tiene que notificar, se contesta la demanda, el juez resuelve, tiene recurso de revocatoria, tiene recurso de apelación, y escritos van, escritos vienen. Entonces la idea, con el nuevo Código Procesal de Familia, al igual como va a pasar ahora que se puso en práctica el civil, es hacer estos procesos orales. Entonces, resolver en una forma más expedita. Esperemos que sea así. Esperemos. ¿Por qué? Bueno, tenemos una experiencia en materia penal, y ustedes lo ven, es pura oralidad, pero al final de cuentas se lleva mucho tiempo. Bueno, por los diferentes recursos que eso significa, excepto flagrancia, que tal vez sean de los procesos más rápidos. Tenemos también el contencioso administrativo. Inició con esa idea, pero hoy se está llevando años de nuevo los procesos contenciosos administrativos. Pero entrando ya en la materia, es para ubicarnos ya, digamos, en primera fase, en que los procesos judiciales, desde ahí ya hay un irrespeto a los derechos humanos. ¿Y por qué lo digo? Bueno, generalmente se ha manejado en nuestra sociedad costarricense que la mujer es, digamos, la parte débil de esa relación, de esa relación que va a acudir ante los tribunales. ¿Y por qué digo la parte débil? Bueno, porque generalmente, por las estadísticas que se han dado, la que tiene menos acceso a pagar un abogado privado. Entonces, van más a la defensa pública. Y no les estoy quitando mérito a la defensa pública para nada,
pero son abogados que llevan cualquier cantidad de expedientes y entonces no le van a dar la misma atención, como todos lo sabemos, al que le pagan. Nos guste o no, al final de cuentas, eso es lo que sucede. La familia en sí misma, está protegida por nuestro Estado costarricense de los artículos 51 al 55 de la Constitución Política. Ahí donde se da la protección. Y aquí viene un punto muy importante y dependiendo de la mentalidad de cada uno. El artículo 11 del Código de Familia dice que el matrimonio es la base esencial de la familia. Entonces, les digo esto desde un inicio porque vamos a ir conociendo lo que es el matrimonio. ¿Por qué el matrimonio? Porque la ley así lo establece, no lo inventé yo. Lo dice el Código de Familia en el artículo 11 y así lo establece la Constitución Política de los artículos 51 al 55. Entonces, ¿la familia qué es? El matrimonio. Esa es la base esencial de la familia, el matrimonio. Y lo reitero porque vamos a ir viendo cuáles son las diferentes etapas. También hay un artículo 11 de la Ley de Igualdad de Oportunidades para Personas con Discapacidad. Y ese es uno de los artículos que siempre me gusta leerlos. Porque, bueno, porque describe muy bonito lo que sí debería ser la familia. Y me permito leerlo. Dice, todos los miembros de la familia deben contribuir a que la persona con discapacidad desarrolle una vida digna y ejerza plenamente sus derechos y deberes. Las personas con discapacidad que no disfruten del derecho a vivir con su familia deberán contar con opciones para vivir con dignidad en un ambiente y no segregados. Interesante, ¿verdad? Porque sale un poquito del concepto mismo que nos está dando el Código de Familia al decirnos que el matrimonio es la base esencial de la familia, el matrimonio. Está también aprobado por nuestra Asamblea Legislativa lo que es el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Está también la Declaración de Derechos Humanos, donde se reconoce también la familia. Recordemos que en Costa Rica nos pasamos en la famosa pirámide kelseniana, donde la Constitución está en la pirámide. Posteriormente vienen normas de rango inferior, leyes, decretos, reglamentos, etc. Entonces, para que exista ese principio, el respeto de la supremacía constitucional, es que toda esa normativa que viene después de la Constitución sea concordante, ¿verdad? Concuerde con nuestra Constitución Política. Entonces, por eso les hablaba desde un inicio del Código de Familia y de la Constitución Política. Pero tenemos estas otras convenciones. Vemos también el ejemplo de la ley para las famosas 7.600, que nos da esa posibilidad de ver esa supremacía constitucional reflejada. Y esto es muy importante, ¿por qué? Bueno, porque lo que rompe esa regla es que por jurisprudencia la Constitución Política ha determinado que aquellas convenciones, aquellos pactos o tratados que protejan más los derechos humanos va a estar sobre la Constitución Política. Claro, aquellos tratados que sean aprobados por nuestra Asamblea. ¿De acuerdo? Los principios fundamentales que se basa el Código de Familia. Tenemos la unión de la familia, los intereses de los hijos, el de los menores, la igualdad de derechos y obligaciones de los cónyuges. Entonces vean cómo siempre el concepto de familia nos lleva al matrimonio, porque la unidad como tal es el concepto que nos da. Sin embargo, el matrimonio y la relación de hecho. En nuestra sociedad costarricense todos sabemos que no todos estamos casados o no todos estamos en una relación de hecho. Son las únicos dos que protege nuestra legislación costarricense. No los novios, no las relaciones esporádicas, no, sino el matrimonio. Y por eso a las relaciones de hecho le piden los mismos requisitos. La única diferencia es que el matrimonio tiene que estar debidamente inscrito en el registro público, en el registro civil, y las relaciones de hecho no están, por eso se le dice de hecho, porque no están debidamente regulados, pero sí una de las personas involucradas en la relación de hecho desean acudir a la vía judicial para hacer un reconocimiento de esa relación de hecho, tiene que demostrar
que la relación es única, exactamente, que hay estabilidad, que tiene que ser pública, o sea, notoria, pública y notoria, debe haber una cohabitación también. Entonces vemos que son los mismos requisitos que se establecen en el matrimonio, pero que se van a dar en una relación de hecho y que debe ser debidamente aprobada o por uno de los jueces de familia para que tenga efectos jurídicos, como son los bienes, como es la cuota alimentaria, etc. Esto de las relaciones de hecho, a pesar de que es un tema que se maneja muy moderno hoy en día, fue un gran avance que se dio, más o menos, si no lo van a creer, aproximadamente como en el año 2000, cuando se le vino a dar esa calificación especial a las relaciones de hecho. Y vean qué interesante que es. Yo llevé un caso, que siempre lo recuerdo, una señora me buscó y me dijo que tenía un hijo ya de 19 años de una relación de hecho con un sacerdote. Entonces nos cuenta todo lo que ella ha venido, sufrió durante todo ese tiempo, porque imagínense en los pueblos ser la mujer del sacerdote, ¿verdad? Entonces ya era calificada. Sin embargo, bueno, ella se toma valor y entonces quiere que se dé un reconocimiento de la relación de hecho para ella poder heredarlo, para ella tener derecho a una cuota alimentaria. Y entonces lo demostramos con un hijo de 19 años, donde los pueblos que habían vivido y con todos los testigos. ¿Qué pasó? Lo perdí. Bueno, lo perdió ella, yo no. ¿Por qué? Porque el sacerdote, cuando vino con su defensa a la hora de contestar la demanda, alegó que no era una relación única, que él tenía otra relación con otra mujer y con la cual también tenía hijos y por lo cual no se cumplía uno de los requisitos de la relación de hecho, que fuera singular. Fue muy interesante porque yo pensé que la defensa iba a ir por otro lado, pero no. O sea, tocó el punto de derecho que era que no cumplían los requisitos que se establecen de acuerdo con este reconocimiento de relación de hecho. También hay dentro de esta protección a los derechos humanos, y es una de las cosas que más me gustan, es la prohibición a la filiación. Esto es muy importante. ¿Por qué? Bueno, porque aquellos niños que tengan un padre registral diferente al padre biológico, ¿me explico? Entonces, este niño, generalmente estos señores, cuando hacen un reconocimiento de un niño que no tiene su propia sangre, como lo dice una señora juez, que no es hijo biológico, puede ser que con el tiempo se arrepientan y digan no. Entonces se van a un proceso de impugnación de paternidad, van por marcadores genéticos, los mandan allá al Consejo de la Medicatura Forense en San Joaquín de Flores, regresan y efectivamente no es el hijo, pero hubo un consentimiento. Exactamente, su voluntad, y eso, no hay vicio en esa voluntad y es irrenunciable. Entonces, eso es importante saberlo. ¿Por qué? Porque es esa protección a la filiación que sí se le da a los menores de edad. Un caso muy interesante que llevé fue una muchacha muy jovencita, tiene un hijo. Les cuento porque a veces con los casos es más ejemplarizante. Ella lo tiene solita, estaba estudiando para enfermera, tiene que dejar de estudiar, ve a su hijo, tiene un novio, el novio le dice, te voy a reconocer al hijo, lo reconoce completamente él, que sabe que no es su hijo biológico, pues el chiquito tenía como 6 años, y inicia una relación y ella le dice luego, casémonos. O sea, reconoce al niño como una muestra de amor, ve cuánto te quiero, que voy a reconocer a tu hijo. Se casan y luego que se casan, el padre biológico se da cuenta y aparece en escena y presenta el reconocimiento del niño, ¿verdad? A través del proceso judicial. Y de todo el pleito que se echa, lo que más nos llama la atención fue la sentencia de la señora juez, en primera instancia, la que dice que cómo pretende esa madre lavarle las venas a ese niño y imponerle un nuevo padre. Nosotros decíamos, esto es como de película. Y efectivamente, así dictó la sentencia y declaró con lugar
el reconocimiento a favor del padre biológico. Por suerte tenemos un tribunal de familia que revocó la resolución de primera instancia y efectivamente declaró que es una frase que es la posesión notoria de Estado. Al haber la posesión notoria de Estado, el reconocimiento social de quién es el padre y de quién es el hijo, pues se le respetó esa filiación a ese niño y por lo cual pudo mantener su apellido. Y un niño pequeño, imaginen lo difícil que es ser hoy de un apellido y mañana de otro apellido y eventualmente después de otro apellido. Entonces, por supuesto, porque socialmente pues es un reconocimiento que te da la sociedad, es parte de lo que somos y sobre todo aquí en Costa Rica que nos indica qué familia pertenecemos, parte de lo que estamos conversando. Otro de las grandes protecciones que sí encontramos en el Código de Familia es que no hay diferencia entre los hijos dentro del matrimonio y fuera del matrimonio. Ambos tienen los mismos derechos, los padres tienen las mismas obligaciones con respecto a esos niños. Y hay un asunto muy importante porque inclusive un reconocimiento se puede realizar a través de un testamento. Yo puedo reconocer a un niño. Digamos, un niño que una de las dos haya tenido fuera del matrimonio. Sobre todo en estas situaciones que se dan en que las parejas se casan, se separan, pero nunca se divorcian. Y la mujer llega a quedar embarazada. Entonces, como tenemos una presunción de ley que todos los hijos habidos dentro del matrimonio van a tener el apellido del marido, aunque no sea el padre biológico, entonces sucede que se da esa protección porque hay una presunción de ley. Pero no va a haber esa diferencia entre los hijos dentro y fuera del matrimonio. Inclusive, como les estaba diciendo, puede haber un reconocimiento a través de un testamento. Yo puedo reconocer a alguien. Y si ese testamento es declarado nulo por alguna falta de algún requisito, se mantiene el reconocimiento. Entonces, vean que sí, en materia de familia, se da bastante protección, sobre todo a los menores. Todos los procesos judiciales en Costa Rica, siempre se le va a dar una protección al menor. No importa el papá, no importa la mamá, no, el interés del menor es el que debe prevalecer. De hecho, don Gilbert mismo, un ex magistrado de la Sala Constitucional, había dicho, escribió un libro muy interesante, sobre los intereses de los menores, que se le vea como un interés difuso, como un interés dirigido, o sea, de la colectividad, que todo lo que sea protección de ellos sea prima facie. ¿Me explico? Ustedes saben, bueno, podemos presentar acciones de inconstitución. El amparo y el habeas corpus son procesos muy sencillos. Hace poco salió en las noticias una niña de 11 años donde presenta un amparo, inclusive a mano. ¿Por qué? Porque no requiere mayores requisitos. La idea es tener ese acceso a la justicia constitucional, gracias, a través de un proceso que sea gratuito, que sea fácil, que no requiera mayores, o sea, solamente hacerle ver a los magistrados de la Sala Constitucional cuáles son los derechos que se me están lesionando. Entonces no requiere, pero la acción de inconstitucionalidad es un poco más compleja. Se requiere tener un proceso previo o un procedimiento administrativo previo para poder, la norma que me estén aplicando, solicitar la inconstitucionalidad de la misma, ¿de acuerdo? Entonces, esto es, digamos, ese acceso que nos da hacia la Sala Constitucional, sobre todo en la protección de los derechos humanos. Una vez trabajando con don Rodolfo Pisa, me sucedió un caso muy interesante porque estábamos como letrados y un niño presentó un amparo alegándole al magistrado de que el papá, el esposo de la mamá lo agredía. Y don Rodolfo lee el amparo, él tenía una personalidad muy sui generis, ya eso ya no hay. Entonces lee el amparo y hace, ¿con qué esas tenemos? Mira, ¿qué dicen? No, hay que presentar una denuncia porque es un interés de un niño. Sí, en ese entonces todavía no se le calificaba tanta importancia porque eran los inicios de la Sala Constitucional, que era lo que les hablaba antes del interés dirigido a la colectividad. Entonces, él nos dice, no, muy fácil. Mandó a llamar a la mamá, mandó a llamar al papá en la oficina de él,
ya llamó a los del OIJ y los tenía detrás, y entonces le dice al chiquito, ¿qué fue lo que le pasó? Pues es que este señor me agrede, me pega mucho y todo. Y usted, señor, usted, sí, yo trato de que no le pase. Me los detienen a los dos, yo me hago responsable. Pongo desde ahora la denuncia, la protección al menor y a ustedes dos. Usted por agresor y usted por alcahueta. Es que sí era como era él. Y de una vez, o sea, todo lo solucionaban de esa forma. Claro, en aquel entonces, yo me acuerdo que veíamos 2,000 casos por mes. Hoy estamos viendo 8,000, 10,000, 12,000, 15,000 casos, perdón, por mes no, al año. Entonces la cantidad de trabajo es muy diferente y ellos no tienen ese acceso directo a esa justicia pronta y cumplida, ¿verdad? Casi hay ninguno, y vean que inicié, que lo único que tal vez dentro de los errores que hay en el procesal de familia es que los procesos lleven tanto tiempo. Se está tratando de hacerlos un poquito más cortos, pero si nos vamos al proceso de violencia doméstica, que es con solo la queja o la denuncia por parte de la víctima, y un poco se está aligerando lo que son los procesos de pensión alimenticia, porque ahora con la demanda lo que hace la juez es, antes de darle traslado, llaman a las partes para que traten de conciliar. Entonces está pues acortando un poquito los procesos. Otro de los principios que tenemos en la familia es la gratuidad, que ya les había indicado antes. ¿Qué significa esto? Bueno, que existe la defensa pública y existe también los consultorios jurídicos de las diferentes universidades que después dan ese acceso a la justicia de una forma gratuita. Inclusive en materia privada, si yo llevo un proceso de familia a cualquier persona, firma un poder especial judicial a cualquier abogado, no requiere poner los timbres. Si son timbres de poco valor, pero para personas de escasos recursos, pues eso no deja de ser un monto considerable. También tenemos el Patronato Nacional de la Infancia, que como ustedes bien saben, pues se va a dedicar a la protección de los derechos de los menores, tanto en la vía administrativa como en la vía judicial. En todo proceso judicial en que haya involucrado un menor de edad en materia de familia, se le debe notificar al patronato. No siempre se apersonan, no siempre van al proceso. En algunos casos esporádicos, importantes, por ejemplo, en cuanto a niños en abandono, en adopciones, ahí sí hay más interés por parte del Patronato Nacional de la Infancia, porque sería bastante difícil ver un abogado del patronato en todos los divorcios, en las cuotas alimentarias, pero bueno, de todas maneras los jueces sí tienen que darle parte. Otro instituto que está muy de moda y que pues también ayuda a proteger los derechos humanos, especialmente la protección de los derechos de las mujeres, es el INAMU, como les decía. Este instituto tiene también consultorios jurídicos que dan asistencia en todos los diferentes aspectos que se deben de ver en materia de familia. Desde permisos de salida del país de los menores, divorcios, bienes gananciales, establecer guardia, crianza, la patria potestad de un menor. En todo, no solo se dedican a la protección directa de la mujer, sino tratan de proteger los derechos de la familia cuando estos están siendo pues lesionados, principalmente en aquellos extractos de escasos recursos. Como ustedes bien saben, en Costa Rica existen también, pues, parte de esto de los derechos humanos, están los juzgados, están los tribunales de familia y la sala de casación, que sería la sala segunda, que conoce todo lo que son aspectos relacionados de la familia. Y esto está establecido por la Ley Orgánica del Poder Judicial, que así lo determina, y es la creación de estos juzgados en aras de conocer pues todo aquello que esté relacionado con materia de familia. Aquí lo interesante es que yo les hablo a ustedes de familia, pero recordemos que tenemos que, ustedes dicen, bueno, y al final de cuentas, ¿qué tiene que ver? Bueno, es por la ley me obliga, porque dice que el matrimonio es la base esencial de la familia. Entonces tenemos que partir de aquellos aspectos, ¿verdad?, que se derivan del matrimonio. Sin embargo,
conocemos que en noviembre del año pasado está la famosa opinión consultiva que se realizó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y que se pronunció al respecto. Esto en cuanto a qué. Bueno, recordemos que en Costa Rica se establece la posibilidad de contraer matrimonio entre personas de diferente sexo. Pero con esta opinión consultiva realizada a la Corte Interamericana de Humanos que resolvió la posibilidad de realizar matrimonios, si no es una violación a los derechos humanos, el matrimonio entre personas del mismo sexo. Como en Costa Rica, todo lo llevamos muy despacio. Todo lo vamos llevando poco a poco. No es tan fácil cambiar una sociedad, sea bueno o sea malo. No lo estoy calificando, pero es difícil para un país, sobre todo si el Código Civil, ustedes lo ven, es desde el tiempo de Braulio Carrillo. Entonces es una base de la religión católica, y así lo dice, la religión del Estado es la religión católica. ¿Hay libertad de credo? Sí, pero nos vamos a basar en lo que piensa la religión católica. Estemos de acuerdo o no estemos de acuerdo. Entonces, esta opinión movió un poco, y ustedes lo vieron, inclusive fue prácticamente un fuerte elemento en las últimas elecciones electorales. Entonces, cuando las personas del mismo sexo, que ya vienen casadas de otro lado y quieren el reconocimiento del matrimonio acá, o quieren contraer matrimonio aquí en Costa Rica, ustedes saben que en Costa Rica los únicos que pueden realizar el matrimonio son los sacerdotes católicos, de lo que hablábamos, y los notarios públicos. Entonces, la Dirección de Notariado que nos dijo, prohibido, ningún notario público en este país puede realizar un matrimonio de personas del mismo sexo, o sea, nos prohibieron. ¿Qué dijo la Procuraduría General de la República? Esperemos a ver qué dice el Tribunal Supremo de Elecciones. El Tribunal Supremo de Elecciones dijo en mayo de este año, no, ya creamos una comisión desde enero del 2018 y en mayo resolvieron que debe realizarse un estudio determinado institucional que nos vengan a informar cómo realizar ese famoso cambio en la institución. Y eso va a llevar tiempo. Entonces, al final de cuentas, ¿en qué quedamos? En que hasta que la Sala Constitucional no resuelva la inconstitucionalidad del artículo 14 del Código de Familia, nos mantenemos como estamos. ¿De acuerdo? Ok. Yo tengo una pregunta. Sí, claro. Respecto a eso. Y no era de aplicamiento, o sea, no era de acatamiento inmediato. Es de acatamiento obligatorio. Lo que pasa es que la sala tiene la posibilidad de dimensionar los efectos de una resolución. Entonces, lo que hizo es dar 6 meses de tiempo. ¿Para qué? Bueno, para que el Tribunal Supremo de Elecciones resolviera lo que hizo, que es realizar todo un estudio para ver cómo van a realizar institucionalmente el registro de personas de matrimonio entre el mismo sexo. Pero eso fue a raíz de la consulta que se le hizo a la Corte Interamericana. Exactamente. Pero no fue una sentencia. No, exactamente, es una opinión consultiva, exactamente. Lo que pasa es que lo llevaron a la Sala Constitucional. Entonces la Sala Constitucional, para no decir ni un sí ni un no, que es lo que yo les decía antes, entonces lo que hizo fue tirarlo a un tiempo determinado, y es lo que denominan ellos dimensionar los efectos de la resolución, mientras el aparato estatal se adapta para eso. Pero sí se les abrió un portillo. Claro, claro. Porque, digamos, moralmente, en el caso mío, yo soy notario y yo tengo un chiquito de 9 años y me dice, papi, usted va a casar hombres. Y yo vivo en San Antonio, ¿en qué? Pues, Sí, entonces, ahí sobra. ya él ve como que andan de la mano y Sí. allá ellos tienen Sí. su playa y sus centros comerciales, ellos tienen un pueblo solo para ellos. Ah, sí. A veces se cruzan de cerca, Sí, ¿verdad? sí. Van a la ciudad. Entonces, qué difícil. O sea, ¿cómo le digo yo? ¿No? Porque, Sí. digamos, de los hoteles llaman y contratan y pagan. Súper bien. Sí, obviamente. Ujú. Más si hay que ir a traducir y todo. Entonces uno dice, o sea, ¿lo hago o no lo hago? Entonces ya es un tema de valores y es un tema. Por Es supuesto. un tema muy, muy, muy delicado, ¿verdad? Es muy delicado, y yo creo, bueno, hablando de la No tengo familia, protocolo, eso es lo que voy a decir. sí, yo creo que hablando de la familia, exacto. No, sí se puede negar uno porque hay un, digamos, hay un fundamento moral que
le prohíbe a uno, obviamente. Y no es que uno no se vaya a negar, sino que hay algo que va contra la voluntad de uno por los principios, y también es algo subjetivo. Sí, es que depende cómo lo valore la dirección, ¿verdad? Sí. Es muy delicado, ¿eh? Yo Sí, creo- uno lo que tiene que decir es del protocolo. Exactamente. Como- No pueden decir no, por mis principios no, porque mi vida es por mis principios. Sí, yo no, porque como en el ejercicio liberal de la profesión usted tiene todo el derecho a decir no, Sí, no me quiero hacerlo, no quiero ser abogado, por ejemplo, no quiero